Mandala 25. Este mandala muestra que deseas llegue pronto, un compromiso, matrimonio, noticias, un visitante, o relación. En otros aspectos, habla de que haya contactos, negociaciones, contratos, y empleo. Encontrarás estabilidad mediante actividades de ocio o entretenimiento. Para ello puedes hacer uso de internet o lugares públicos. Son lugares donde es posible reunirse, citarse, realizar eventos, fiestas, deportes, y donde la creatividad puede surgir. Uno hace uso de ella, alcanzando popularidad. Las chicas tienen más cerca la posibilidad de encontrar a su pareja a corto plazo, o que ya la tengan, y de conseguir grandes beneficios o incluso una gran fortuna. Algunas piensan en alguien que han conocido, y les trae buenos recuerdos. Los hombres también lo logran, pero más adelante. Los que ya están emparejados, estarán con esa persona mucho tiempo. Ellos no ven claro cuestiones relacionadas con la prosperidad o el dinero. Quizás piensan que su chica puede estar ahí por lo que tienen, más que por su persona. En trabajo o negocios no hay una certeza de que vaya creciendo, o siga dando rendimiento. Ciertamente se darán algunas vueltas y complicaciones para que lo que anhelas llegue a cumplirse. La alegría será ensombrecida en ocasiones, mas no te dejes vencer. Se presentarán oportunidades que puedes aprovechar. Se te cruzarán los cables de vez en cuando, con complicaciones y retrasos. Y hay cierto riesgo, error, o debilidad, que vienen derivados de peleas, discusiones, y debates. Como ejemplo, puedes ser un político, dando una entrevista y meter la pata por una disputa o acaloramiento. Eso puede restarte seguidores y en que se te valore negativamente. En algún caso, eso sucederá porque tú eres invitado a un evento, o porque se presente otro que no aprecias o es un oponente. Estarás algo nervioso o preocupado por un homenaje o ceremonia a la que debes asistir, o en el que eres un participante. Algunos recibirán una comunicación referida a un protocolo o costumbres que deben seguirse. En general influye en cuanto a ser valorado, al reconocimiento personal. En otros, tiene que ver con algún regalo u ofrecimiento que tiene un valor sentimental o emocional. Habrá un nuevo comienzo en tu vida y con acciones que suponen romper una barrera, evitarla o superarla. Si utilizas la sensatez, se supera. En casos, interviene alguien que es muy astuta, y puede hacer uso del engaño sabiamente, para conseguir lo que quiere. A modo personal, habla de una relación sexual que desencadena en embarazo. Si eres un político, te dice que tú pasarás a ser parte de la oposición, y en otras actividades a estar en la parte contraria, al otro lado, frente a o enfrentado. Involucra a una persona, o labores en las cuales se maneja la traición, la mentira, y la falsedad, pero también a quien es muy protector, y tiene mañas para lograr su objetivo. Tu fuerza está en todo aquello que suponga un movimiento. Esto vendrá si realizas un cambio, sea interno, de creencias, o físico, un viaje, renovación, o mudanza, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el origen, el núcleo, el lugar de donde uno procede o de donde algo nace, y con el arraigo. El cambio afecta, o debe influir en lo que es perdurable, la medicina, el crecimiento y la fuerza moral o psíquica, y la vida de los seres. Habrá traslados o cambios relacionados con representantes públicos, juzgados, empresas, o lugar de trabajo. La mayoría hacen tareas desde casa, y otros desean comenzar un proyecto desde ahí. En casos se traslada un negocio, o se realiza la actividad desde una de tus propiedades o vivienda. Tú quieres formalizar un contrato, o amistad, pero te influyen los miedos o contratiempos derivados de interrupciones o intrometimiento. Eso te bloquea u obstaculiza tu labor. Algunos pierden autoconfianza. Ves dificultades en la puesta en marcha de un emprendimiento o el iniciar una actividad. Vas a decidir por utilizar trucos o mentir a alguien que es un protector y te cuida. De ser una empresa, es alguien que te ayuda, pero eso te llevará a perderle o a que sufras algún detrimento, sobre todo en cuestiones sentimentales y donde el corazón se apena. Alguna se comportará de manera muy sibilina y celosa. Logras un contrato o relación con una persona que es muy leal. A modo simple, podrá ser una amistad y profesionalmente, un abogado, gestor, o intermediario, y similares. Habrá mensajes, escritos, o envíos que contienen información que no está a la vista, es secreta, o que verá la luz con el tiempo. Tú podrás enviar un correo a algún amigo o amiga comentándole sobre un amor reciente, con una chica joven, o de un negocio que empiezas. En el caso de las mujeres, podría ser la notificación de un embarazo, y en el caso de los hombres tratarse de alguna prueba, ensayo,
o actividad que todavía no ha tenido mucho recorrido o en la que se trabaja con cierta inexperiencia. Desde luego está teniendo gran influencia en ti y serás muy creativo con lo que hagas. Logras éxitos debidos al reconocimiento, a tener las claves y herramientas precisas. También el hallar respuestas a los retos y preguntas que te hacen o que la vida te pone. Consigues un empleo, negocio o pareja que serán como un ancla para ti. Te proporciona seguridad. Es un lugar al que volver y estar a salvo. Pasarás por alguna situación en la que se da un corte, pinchazo o ruptura. A nivel de trabajo, es un cierre de contrato. En salud, es una operación, vacuna o incisión. Logras recopilar o cosechar lo que has sembrado, pero con algunas pérdidas o que algo te da tristeza. Si trabajas el campo, es posible que tengas que talar árboles o plantas que no quieres. A algunos se le dice que va a pasar por una gran transformación con un final y nuevo inicio favorable. En tu trabajo, vas a ser muy independiente o autónomo, con transacciones, viajes y comercio. Aquí se da mucho movimiento, viajes, contactos con el extranjero, y traslados. Para algunos, habla de empleos heredados, que puede venir debido a una actividad o profesión que ha desempeñado la familia o ancestros, o que has recibido bienes o dinero de ellos. Tu destino no está totalmente marcado, ya que hay varios caminos a elegir, así que se darán distintas alternativas. Estas dependen de tu ambición y decisión, y de si quieres viajar o situarte en una determinada zona, edificio o calle. También te influirá una mujer, depende de por cuál de ellos optes, que será de una forma u otra. Más adelante echa otro vistazo a los mandalas para ver posibilidades,